Hay algunos activistas, por así decirlo, incluso desafortunadamente hay veterinarios que están a favor de este tipo de dietas, y digo desafortunadamente porque puede ser, y no digo todos, puede ser que alguno no, pero generalmente son veterinarios o que tienen algún interés económico o que no tienen la información adecuada. Desde la ignorancia. En Europa hay otro movimiento justo que se está dando apenas el año pasado, este año, que hay dietas impulsadas por veterinarios y que son balanceadas por nutricionistas veterinarios que son certificados y que son a base de una carne cruda, pero son muy específicas y son carnes que necesitan un manejo también muy específico, porque no solamente existe el riesgo de un desbalance nutricional, de tener alguna deficiencia o un exceso de algún nutriente, sino también está el gran riesgo y el principal riesgo, que es el sanitario, ¿no? En la carne cruda encontramos bacterias de todo tipo, encontramos E. coli, encontramos Salmonella, que son las más conocidas. Hay otra bacteria que es también muy conocida y muy silenciosa al principio, que se llama Listeria, que es una bacteria que va al cerebro y causa problemas neurológicos, y eso no nos damos cuenta hasta que ya de viejitos empieza a tener problemas neurológicos. Parkinson, no, era un problema de Listeria muchos años después. Entonces, estas bacterias al congelar la carne no se matan. El congelamiento, que muchas de estas dietas se venden congeladas, es más un bacteriostático, es para que esas bacterias no se reproduzcan, pero no se utiliza realmente como una forma o un proceso bactericida para matar esas bacterias. Y además de estas bacterias existen otro tipo de patógenos como parásitos. Hay parásitos que pueden estar ahí en la carne cruda, toxoplasma u otros parásitos unicelulares que realmente ahí van a estar y ahí pueden causar algún problema al perro, al gato y al humano, porque son enfermedades que contagian o pueden contagiar al humano, del animal al humano. Y también hay grupos de humanos que son más vulnerables, niños, personas inmunodeprimidas o personas con cáncer o personas de edad avanzada, pues son muy susceptibles a este tipo de enfermedades. Y el perro le da una salmonelosis porque le doy carne cruda, pues no se va a estar retorciendo en el piso como un humano. Puede estar eliminando la salmonela y no tener ningún signo clínico, no tener ninguna evidencia de que está enfermo. Hay otro mito también que los perros no se enferman de salmonela ni de E. coli. Claro que se infectan y claro que se enferman, solo no se decaen por una salmonelosis, no se decaen con una E. coli. Claro, si es un problema que se vuelve septicemia o que se va a más partes del organismo, ahí sí, el perro No, y también va avanzando el exacto, problema, ¿no? claro. Así como hay palabras que satanizan, hay otras palabras que enaltecen mucho, y una de ellas es natural, porque realmente, ¿qué es natural? Porque no está regulado en el empaque. Yo le puedo poner a mi empaque de mi dieta Armin Frejo Ultra Mega Hiper Premium, le puedo poner natural, orgánico, holístico, y aquí en México no está regulado de nada. Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para evolucionar y encontrarnos con nuestro lado más humano. Que cada vez seamos más personas conscientes, preocupadas e informadas haciendo el cambio, y sobre todo siendo cada vez más y mejores humanos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Más Humanos. El día de hoy nos acompaña Armin Frejo, médico veterinario, conferencista, fundador de Pet Parent y bueno, tiene muchísimos años de experiencia en todo el ramo de farmacéutica y nutrición para nuestros compañeros animales. Bienvenido, Armin. Muchísimas gracias, Pamela. Qué gusto que estés aquí con este tema tan importante que personalmente creo que hay poca información, encuentras muchas opiniones, pero poca información. Entonces, para mí era muy importante hacerles este episodio sobre la famosa dieta BARF, para que ahondemos en todo lo que significa. Y pues obviamente esta dieta genera muchos mitos, mucha polémica, incluso no solo entre tutores, sino también entre profesionales de la salud. Y eso es lo que quiero que me vayas platicando, por favor. Entonces, empieza por comentarnos qué es esta dieta, de dónde salió. Sí, bueno, realmente esta dieta tiene un origen pues muy específico. De hecho, fue un veterinario el que empezó con este movimiento, un veterinario australiano que era el doctor Billinghurst, y a principios de los 90. Y también hay que entender cuál era el contexto en Australia en esa época, ¿no? Realmente es un país muy extenso y hay zonas donde hay que manejar muchísimos kilómetros, muchas horas para llegar a algún lugar. Entonces, por eso es que en algunos contextos, pues de dar nada o de dar sobras a dar una dieta BARF, que BARF en su momento era Bone and Raw Food y ahora es Biologically Appropriate Raw Food, que lo fueron adaptando conforme conveniencias,
pues era algo que se hacía y era, pues, entre comillas, mejor a dar sobras, ¿no? Que era lo que estábamos acostumbrados. Entonces esta dieta BARF, ahora como se conoce Biologically Appropriate Raw Food, o una dieta biológicamente apropiada pero cruda, es lo que conocemos de dar carne cruda, y además se pueden dar, hay algunas dietas que dan hueso, puede ser hueso molido o triturado, pueden dar algunos tipos de vegetales, etcétera, para dar una cierta idea de balanceo, que sea una dieta balanceada. Pero realmente la nutrición de perros y gatos va mucho más allá y no es tan fácil realmente tener una dieta que sea realmente balanceada. Y el doctor Billinghurst también, cuando desde su creación, él comentaba que no era una dieta que pudiéramos dar a cualquier perro o a cualquier gato. ¿Okay? No lo recomendamos, no, él no lo recomienda ni siquiera a cachorros. ¿Y por qué? Esto es muy sencillo, porque en cachorros una deficiencia de algún nutriente o algún exceso de algún nutriente se ve rápido. Pero en un adulto, para que se note alguna deficiencia o algún exceso o un desbalance en esta dieta, pues puede pasar mucho tiempo. Y cuando nos damos cuenta es porque realmente pues ya está ahí el problema y es difícil recuperarse. Entonces, sí hay unos casos donde es muy, muy estricto, que no debemos de dar una dieta a base de carne cruda. Hay algunos activistas, por así decirlo, incluso desafortunadamente hay veterinarios que están a favor de este tipo de dietas. Y digo desafortunadamente porque puede ser, y no digo todos, puede ser que alguno no, pero generalmente son veterinarios o que tienen algún interés económico o que no tienen la información adecuada. Para desde la ignorancia. Ok. Entonces, en Europa hay otro movimiento, justo que se está dando apenas el año pasado, este año, que hay dietas impulsadas por veterinarios y que son balanceadas por nutricionistas veterinarios que son certificados y que son a base de una carne cruda, pero son muy específicas y son carnes que necesitan un manejo también muy específico, porque no solamente existe el riesgo de un desbalance nutricional, de tener alguna deficiencia o un exceso de algún nutriente, sino también está el gran riesgo y el principal riesgo, que es el sanitario, ¿no? En la carne cruda encontramos bacterias de todo tipo, encontramos E. coli, encontramos Salmonella, que son las más conocidas. Hay otra bacteria que es también muy conocida y muy silenciosa al principio, que se llama Listeria, que es una bacteria que va al cerebro y causa problemas neurológicos. Y eso no nos damos cuenta hasta que ya, pues, de viejito, luego, pues empieza a tener problemas neurológicos, Parkinson, que no sé qué. No, era un problema de Listeria, muchos años después, ¿no? Entonces, estas bacterias, al congelar la carne, no se matan. El congelamiento, que muchas de estas dietas se venden congeladas, es más un bacteriostático, es para que esas bacterias no se reproduzcan, pero no se utiliza realmente como una forma o un proceso bactericida para matar esas bacterias. Y además de estas bacterias existen otro tipo de patógenos como parásitos. Hay parásitos que pueden estar ahí en la carne cruda, toxoplasma u otros parásitos unicelulares que realmente ahí van a estar y ahí pueden causar algún problema al perro, al gato y al humano, porque son zoonosis, son enfermedades que contagian o pueden contagiar al humano, del animal al humano. Y también hay grupos de humanos que son más vulnerables, niños, personas inmunodeprimidas o personas con cáncer o personas de edad avanzada, pues son muy susceptibles a este tipo de enfermedades. Y el perro, si le da una salmonelosis porque le doy carne cruda, pues no se va a estar retorciendo en el piso como un humano, ¿no? Puede estar eliminando la salmonela y no tener ningún signo clínico, no tener ninguna evidencia de que está enfermo. Pero hay otro mito también que los perros no se enferman de salmonela ni de E. coli. No, claro que se infectan y claro que se enferman. Solo no se decaen por una salmonelosis, no se decaen con una E. coli. Claro, si es un problema que se vuelve septicemia o que se va a más partes del organismo, ahí sí. No, y va avanzando el problema. ¿No? Claro. Entonces es lo principal, el problema sanitario, y luego tenemos los problemas de deficiencias o excesos de nutrientes, porque realmente no es solo el nutrir a un perro, a un gato o a un animal, no solamente darle carne, tantito arroz y una verdura o una fruta ahí para tener una idea de un balanceo, ¿no? Entonces son muchos nutrientes los que se utilizan y aquí hay que también saber diferenciar entre lo que es un ingrediente y un nutriente. Porque el ingrediente solamente es el transporte para el nutriente. Lo que nos interesa es el nutriente. Por ejemplo, en la proteína lo que queremos son los aminoácidos, ¿no? Que las cadenas de aminoácidos forman las proteínas. Hay que ver cuáles son los aminoácidos presentes y cómo se los vamos a dar. Ahora, también
hay que diferenciar o hay que saber también tener muy bien en mente la diferencia entre una dieta BARF, que es a fuerza cruda, y una dieta casera, que esa dieta casera la puede mandar un veterinario nutricionista, pero la carne va a ser cocida. Porque dar esa carne de pollo o de lo que quieran, porque hay diferentes teorías o diferentes tendencias, más que teorías de dar, pues vamos a dar venado o caballo o canguro, lo que sea, pero lo dan crudo. Si nosotros damos esa misma carne pero cocida, nutricionalmente hablando, es igual. Entonces, las personas que están a favor de darlo crudo realmente no tienen ninguna base científica para hacerlo. Porque hay muy pocos datos científicos o muy pocos estudios científicos que respalden realmente que una dieta cruda es mejor. Los pocos indicios o los pocos puntos que se manejan en dietas crudas es que es más digestible, que se ve que es más digestible que una dieta comercial. Ok, esa digestibilidad, nosotros podemos alcanzar altos valores de digestibilidad, más del 90% en dietas super premium también, solo que en dietas comerciales hay niveles, hay nichos y hay diferentes categorías para hacer esto, que podemos hablar al rato también si quieres de esto, pero nos podemos ir mucho tiempo. Pero las dietas super premium se fijan mucho en la digestibilidad, que lo que le damos realmente se aproveche. Entonces estas digestibilidades las podemos alcanzar con una dieta super premium. Y aparte de todo eso que mencionas, que ya son de por sí riesgos y precauciones que no debemos tomar a la ligera, existe todo lo que conlleva su producción hasta el punto de venta y a tu casa, ¿no? Así es, eso es algo también muy importante que las empresas que son de alimento comercial pues deben de tener, es una trazabilidad. Y eso es algo que afortunadamente está muy desarrollado en la industria de alimentos pues procesados, por así decirlo, pero también procesado es una palabra que se ha satanizado mucho porque procesado es cualquier cosa, es ahora procesada, ¿no? Y no porque sea procesado es malo, sino que se le ha satanizado a esa palabra, el procesado o ultraprocesado, simplemente para fines comerciales. Y en esta parte en la que pierden su cadena fría, por ejemplo... Cuando son dietas congeladas, sí se necesita que estén en congelamiento, ¿no? Una carne o una dieta que se descongela, pues se mantiene congelado para lo que hablamos, el efecto bacteriostático, que las bacterias no puedan estarse reproduciendo. Pero en el momento que eso se descongela, pues esas bacterias empiezan a proliferar. Y tú ni te enteras. Exacto, tienen el medio perfecto ahí para reproducirse, ¿no? Y esto lo hemos visto con influencers que realmente son influencers con bases científicas, no sé si podemos mencionar nombres, pero Rafa Carvajal lo explica de manera excelente, que realmente es importante saber descongelar nuestros productos alimenticios, ¿no? Entonces también, si necesitas algo congelado, pues hay que estar seguro de que esa empresa lo va a mantener durante el transporte y todo el tiempo. Y varias de estas pues emprendimientos que han surgido para esta moda y lucrar a través de esta ignorancia con la dieta BARF no cumplen ni siquiera con estos requisitos y pues obviamente tú no te enteras, tú lo compras, hoy te llega a tu casa y no sabes si ya de por sí del riesgo está más aumentado por perder su cadena fría. Así es. Exacto. La cadena fría es uno de los riesgos que está ahí, está presente también, pero en México desafortunadamente hay muchas situaciones que todavía no están reguladas, y tanto en las dietas comerciales y menos en este tipo de dietas que existe un hueco legislativo ahí impresionante, donde yo si quiero mañana hago mi empaquetito, mi etiquetita y la puedo comercializar en internet y no hay ninguna autoridad sanitaria que me esté controlando, me esté auditando ni nada. En cambio, a las empresas multinacionales, claro que sí les están auditando. Ellos mismos son los primeros que gastan millones y millones de dólares, tanto en investigación y desarrollo para ver qué es lo que necesita el perro del gato, investigación y desarrollo, ver cómo, ya sé qué necesita ahora, cómo se lo doy para que sea aprovechado, porque también en la nutrición no es solamente, pues necesita esto, sino también cómo lo cocino, porque la forma de cocinarlo también afecta, y también cómo se lo doy, porque esos son los tres pilares. ¿Qué le doy, cómo lo doy y cómo se lo doy? ¿No? Entonces, las empresas gastan millones y millones de dólares en poder tener esto, en poder saber esto a través de la investigación y desarrollo. Y si esto fuera, si estas dietas BARF, que este movimiento BARF, les digo, nació en el 93 en Australia, 2012, 13 en Europa empezó un boom, en Estados Unidos un poquito después, en México un poquito después, pero ya lleva tiempo. Entonces, si esto realmente fuera algo ético,
pues las empresas multinacionales con una mano en la espalda lo podrían hacer. Claro, sacarían su línea. Exacto, pero ¿por qué no lo hacen? Pues porque no es ético. Y existen diversas instituciones como WASAVA, que es la World Small Animal Veterinary Association, que es la empresa global de los veterinarios enfocados en perros y gatos, que tiene sus pautas, tiene sus guías de muchas situaciones, de parásitos, de vacunas, etcétera, y tiene su declaración sobre las dietas de carne cruda. Y donde dice claramente, se pueden meter ahí a WhatsApp y buscar la declaración sobre carne cruda y ahí lo van a encontrar y va a decir, ok, los pocos beneficios que tienen son estos, los riesgos que tienen son estos, entonces nosotros como organización no lo recomendamos. Y así está WhatsApp, está la BASAVA, que es la de British Veterinary Association, AVMA, que es la de Estados Unidos, CVMA, la de Canadá. Las principales asociaciones de esos países o las internacionales tienen sus declaraciones sobre estas carnes crudas. Y ni siquiera es el problema que se ponga de moda. Entonces, como dices, aquí el problema es la falta de información al respecto que permite que, por ejemplo, vayan a Shark Tank y se muestren ahí como el gran emprendimiento y ahora ya la encontramos en la cadena también comercial. Y otras que te llegan a tu casa o te agarran al perrito influencer para hacerse por ahí. Y acabamos de ver un caso muy triste, no sé, seguramente lo escuchaste, de Snoop Dogg, un perrito sano, joven, que con la mejor intención de nutrirlo de la mejor forma y pensando, que ahorita quiero que me expliques esa parte en la que te dicen que viene del lobo y que entonces esto es lo natural, que las croquetas son químicos y un producto dañino. Con esa mejor intención lo comenzaron a alimentar así, pues al principio nadie se da cuenta, hasta que un día fallece porque ya era tanto el tapón que se le había hecho en el intestino que falleció y ahorita tienen una demanda por eso. Así es, y eso es algo que te iba a comentar, que siempre debemos de partir del punto de que el tutor de perro o el gato tiene la mejor intención. Claro. Desafortunadamente, esa mejor intención no siempre trae los mejores resultados porque son decisiones desinformadas. Porque hoy en día, y por esto es que existe Pet Parent, porque hoy en día el analfabeta no es el que no sabe leer y escribir. El analfabeta es el que encuentra la información, porque hay muchísima información, el acceso a la información es más que nunca, pero se cree cualquier cosa que encuentra en Internet. Pero siempre hay que ver quién lo dice, qué credenciales tiene quien lo dice, cuál es su investigación, porque te comenté, existen estas organizaciones de veterinarios que se dedican a la investigación, tienen años de investigación, y llega cualquier influencer y pues yo ya investigué, por sus 2 horas de investigación en YouTube ya empieza a echarle tierra a lo que dicen investigadores que a eso se dedican por años, ¿no? O a un veterinario que dedica muchos años a hacer su carrera, a formarse, y estas personas solo por 2 videos de YouTube que vieron creen que ya saben más, ¿no? Entonces, hay personas que sí lo hacen con un genuino interés en el bienestar de sus perros y sus gatos. Y esto surge también de creencias de que hoy los perros pues tienen más cáncer, o hay más casos de cáncer. Es por las croquetas. Exacto, y le echan la culpa a las croquetas, ¿no? Y a los alimentos ultraprocesados, que ya mencionamos que esa palabra ultraprocesado lo comen, lo ven en todos lados, pero se lo satanizan y lo echan mucho a las croquetas, en el caso de perros y gatos, ¿no? Pero realmente ese tipo de información de los perros tienen más cáncer, hay más casos de cáncer, sí, ¿por qué? Hay dos puntos muy importantes y muy factibles desde la ciencia decir, ¿por qué los perros hoy tienen más cáncer? Punto número 1, porque viven más. Y eso es un hecho, porque también te va a decir, es que yo le daba patas de pollo a mi perro y vivió 11 años, y ahora le doy croqueta y vivió 7. Bueno, o sea, eso no es un estándar, ¿ok? Pero es un hecho de que hoy los perros y gatos viven más tiempo, ¿ok? Eso no es debatible. Y punto número 2 es que el cáncer está muy, muy emparentado, muy, muy arraigado, es causa de la obesidad. Y hoy en día la obesidad es una pandemia en perros y gatos a nivel global, donde en países como Estados Unidos el 60% de perros, 58% de gatos, tiene obesidad, ni siquiera sobrepeso, tiene obesidad. En México no tenemos esos datos como tal, pero México también siempre es país número 2 en obesidad humana, pues eso se traspola a los perros, ¿no? Y también el mexicano es muy dado a expresar amor a través del alimento. Entonces, te sientes mal, un caldito, o te amo, chocolates. Entonces al perro me voy a trabajar todo el día y cuando regreso de la oficina me siento culpable, me quito la culpa, toma premio. O me estoy cocinando, no me resisto esa carita y toma un jamón
o una salchicha. Sí, claro. Y también hay que tener en cuenta las percepciones, ¿no? Porque para un perrito, supongamos, perros chicos son mucho más comunes que perros grandes, ¿no? Un perrito de 10 kilos, una rebanada de jamón, no equivale a lo mismo a un adulto de 70, 80 kilos, ¿no? Entonces, esas diferencias hay que tenerlas en cuenta, porque un cachito de queso o cualquier cosita que leemos que sea hipercalórica, yo ya le estoy dando un montón. Sí, es que el cuidado entonces va más allá de nada más lo que vamos a elegir de marca para su alimentación. Ese caer en sus caritas, como dices, de un taquito para este pobre perrito, pues realmente nos hace incurrir en este maltrato silencioso que puede ser ponerlos obesos y qué tierno se ve y qué bonito mi gordito. Exacto. Y les hace un daño tremendo a sus articulaciones y salud. Exacto. Muchas veces minimizamos también esta enfermedad porque la obesidad es una enfermedad. Y ahorita justamente y esto, donde está la clínica con mejor equipamiento y que más investigación hace de sobrepeso y obesidad en perros y gatos, está en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Y justamente ahí ahorita están viendo cómo podemos diferenciar la obesidad de una obesidad preclínica a una obesidad ya clínica, para cambiar ese lenguaje con el que abordamos. Y esto lo hacen a partir de que esto se hizo ya en obesidad humana. ¿Cómo cambiamos el lenguaje también para dejar de minimizar? Es un pachoncito bonito, es un gordito feliz. Eso no existe. El perro está gordo, está obeso y necesita ser tratado como otra enfermedad, porque la obesidad está relacionada a más de 20 enfermedades. Entonces ese perro gordo o ese gato obeso, pues no solamente no va a tener una buena calidad de vida, sino que vive menos. Y esto también hay un artículo de la Universidad de Liverpool con Waltham, que fue en conjunto donde te dicen, pues mira, un Yorkshire Terrier en su peso ideal y un Yorkshire Terrier obeso, el obeso vive en promedio 2.5 años menos que el Yorkshire Terrier en su peso ideal. Vive menos y padece más. Y padece más. Por ejemplo, un pastor alemán obeso vive en promedio 9 meses menos que un pastor alemán en su peso ideal. Ahora, 9 meses, pongámoslo también en perspectiva, 9 meses en la vida de un perro que dura 9 años, 10 años, ¿no? Es mucho. Oye, y esta parte en la que nos llegan a decir, porque ahí, bueno, también yo contando personalmente, la importancia de hacer este episodio viene desde mi interés como tutor de elegir lo mejor para mis perritos. En su momento yo también me dejé llevar por esto que acabo de comentar, de que es mejor, es más natural, es que ellos vienen del lobo, que ahorita me explicas esa parte, y pues bueno, venga, vamos a probarlo. Le cayó pésimo a mis perritos. Uno casi se nos va, a otro no le pasó nada, pero es ese voladito que te estás jugando de no tener la información, que aparte si le vas a dar eso vas a tener que estar esclavizado en el veterinario haciendo estudios para ver en qué momento ya le cayó mal. Y pues bueno, tuvimos la fortuna de poderlo salvar y a partir de ahí volver al alimento que nosotros le damos, que en este caso es croquetas, y pues vimos una gran diferencia otra vez en su salud. Entonces yo quiero aquí subrayar que no es que yo esté a favor de una marca de croquetas o que estemos diciendo esto porque hemos trabajado con marcas de croquetas, sino porque realmente la información para su salud es lo que ya tiene un conocimiento científico. Sí, y eso también fue algo que pasó mucho ahora con el revuelo de Snoop the Dog, donde pues lamentamos realmente que esto haya sucedido, pero también existen diferentes responsabilidades. Está la responsabilidad, primero, del veterinario de informar las cosas, que realmente es ninguno el veterinario que recomienda este tipo de dietas. Y muchos van a decir, pues es que no la vendes. Podría venderla si quisiera. Pero dicen, no es que como tú vendes croquetas, por Exacto. eso dices que no es buena. Exacto. Si quisiera, el veterinario vendería eso. Y te firmo que hay muchas empresas que se han acercado a hospitales o clínicas para intentar vender ese tipo de dietas. Pero los veterinarios no lo venden porque no es ético venderlo, porque este tipo de dietas, uno, no están reguladas, dos, no tienen un buen balance nutricional. La mayoría, puede ser que alguna por ahí sí, pero generalmente no. Y tres, son un riesgo sanitario, tanto para el perro, el gato o la familia. Entra el veterinario. El veterinario de decir, no recomiendo esa dieta. Ahora, si el tutor quiere a fuerza hacerlo, ok, lo hace, pero bajo su responsabilidad, ¿no? Hay incluso hospitales, clínicas, albergues, etcétera, y también aquí hay varios debates dentro del gremio veterinario. Hay varios lugares donde
niegan el servicio de hospitalización, niegan el servicio de pensión o de hotel para perros de este tipo de perros porque son una fuente de patógenos pues para los demás, ¿no? Incluso para el mismo veterinario. Para enfermar a los demás. Sí. Exacto, entonces ahí hay algunos que están a favor de negar el servicio, otros que no, todavía hay debate interno en el gremio sobre esto, entonces no hay una posición firme como gremio. Algunos tienen sus puntos de por qué no voy a negar el servicio, otros dicen por qué sí lo voy a negar. Entonces, bueno, es un punto. Luego está la otra responsabilidad, y esa es una responsabilidad que es un poquito más sensible, porque es la responsabilidad, en este caso, del influencer. Porque esto le pasó a Snoop the Dogg, pero ¿cuántos de sus seguidores empezaron a comer esta dieta por su información o por su exposición, ¿no? Y a cuántos no les pasó lo mismo, y a cuántos les pasa que no sabemos porque no es una celebridad como Snoop the Dogg, o a cuántos les pasa y pues el perro está mal, se muere y pues se murió y nunca ni siquiera se enteran por qué fue, porque se puso mal, se murió y ya no quisieron hacer estudios porque desafortunadamente si luego no pagan estudios para las mismas personas, pues ya no pagan estudios para y es que aparte, obvio, les encanta, entonces ellos dicen, es que les encanta, en cambio las croquetas no, ahí que... Claro, ahí hay que tener otra vez muy en cuenta la perspectiva, cómo el perro, el gato ve el mundo, porque nosotros, pues, distinguimos muchísimos colores, el perro y el gato no tantos. Nosotros el sabor, esto sabe delicioso, no sabe. El perro y el gato tienen muchos menos papilas gustativas. ¿Cómo ellos ven el mundo? A través del olfato. Ellos tienen muchísimo más receptores en la nariz para captar aromas que nosotros no percibimos. Tienen hasta 40 veces más la parte del cerebro para traducir todos estos aromas, es 40 veces más grande que en un humano. Los receptores hasta 60 veces más receptores que el humano. Entonces, cómo ellos perciben el mundo es muy diferente y el aroma es súper importante. Entonces, un alimento que es a base de carne fresca o molida es muy aromática, muy aromática. La de nosotros les encanta. Exacto. Entonces, ese efecto que tienen, y por eso también existe el alimento húmedo. El alimento de comercial, pero húmedo, pueden ser en lata o en sobre. Y esto también cuando lo abres hay muchos que se vuelven locos. Y es por lo mismo, por esos aromas que desprenden. También hay técnicas que utilizamos en la parte nutricional de ese perro viejito que pierde mucho la capacidad olfativa por el mismo proceso de envejecimiento. Le puedes poner tantita agua caliente a sus croquetas para que se desprendan estas moléculas aromáticas y le atraiga más. Porque la palatabilidad de un alimento no es solo el aroma o el sabor, sino es la atracción, y eso es un conjunto de varias cosas, desde la forma de la croqueta, cómo está hecha la croqueta. Hay croquetas especiales para razas, donde son razas de cara chata, por ejemplo, que les cuesta agarrar la croqueta, gatos persa, una forma de almendra especial para que no tengan que batallar para agarrarla. Esas formas son importantes también en el aspecto de palatabilidad, que la puedan prensar fácilmente. Texturas, también qué tan densa o qué tan rígida va a ser la croqueta para que cumpla una función también. La croqueta tiene una función que es un efecto abrasivo de estar limpiando los dientes. El problema dental es casi 85% de los perros lo tienen. Creo que es el problema más predominante. Coma croquetas. Ajá. Entonces es un problema importante, ¿no? Porque de ahí luego se pueden disparar otros problemas de salud y graves. Claro. Entonces el alimento seco, las croquetas, ayuda a prevenir esto, ¿no? Sí, en cambio el otro lo eleva. El alimento húmedo lo puede elevar. Entonces aquí lo que se recomienda es hacer un mix feeding, que es una mezcla de dar el alimento seco, que tiene sus propiedades, con un alimento húmedo, pero que sea de la misma calidad y no diluir los nutrientes que tiene un alimento seco. Entonces no dejarnos llevar por eso, que como nosotros somos humanos y pensamos que los sabores y las texturas, exacto, decir, bueno, es que él también para que no se aburra con sus croquetas, no, es que es eso lo que no necesita. Pasa. Exacto, eso no pasa. Y justo en Pet Parent también tenemos varios artículos sobre esto, de tú crees que tu perro se aburre con su alimento. Eso no existe en perro y gato. El perro no se aburre de su alimento. Pueden ser diferentes cuestiones. Por ejemplo, si yo tengo un chihuahua, un perrito chihuahua, o tengo uno o dos gatitos, y yo voy y le compro un bulto de 10 kilos o 16 kilos, pues eso se lo van a tardar en comer muchísimo tiempo. Y al final, una vez que abrimos el empaque, porque las principales marcas de alimento y las que tienen más investigación y desarrollo, al empaque le inyectan gas nitrógeno para sacar todo el oxígeno. Porque una vez que esos alimentos, que son alimentos que tienen una buena proporción de grasa, una vez que esa grasa entra en contacto con el oxígeno, se empieza a oxidar, se empieza a enranciar. Y este es un proceso que no se detiene. Podemos retrasarlo con antioxidantes presentes en el alimento, pero una vez que empieza, esto es potencial.
y se va a empezar a enranciar todas esas grasas, enranciar, y llega un punto en que ya no vemos enranciamiento porque ya están todas rancias esas grasas. Ahora, cuando esas grasas se enrancian, pues cambian las propiedades organolépticas. Esto quiere decir cambia la textura, cambia el sabor, cambia el aroma, y luego muchas veces por eso que, pues es que ya lleva comiendo 3 meses su bulto de 10 kilos y ya no se lo quiere comer. No es porque otra cosa más que está rancio y el perro lo huele. Oye, y que es lo natural para ellos porque ellos vienen del lobo. Ok, esto es una idea que son los activistas pro-BARF, donde mencionan que el lobo es carnívoro, el perro viene del lobo. Los primeros indicios de domesticación del perro son hace 33,000 años. ¿Okay? El perro en ese proceso de 33,000 años tuvo un proceso evolutivo donde cambiamos no solamente las situaciones anatómicas, que vemos que claramente no son iguales al lobo, sino también cuestiones fisiológicas de cómo funciona su organismo. Y también ya hay estudios donde está evidenciado que los perros pueden asimilar o pueden digerir almidones, que son estos sacáridos o estos componentes carbohidratos de las croquetas, porque nosotros no podemos hacer la croqueta como tal sin carbohidratos. Entonces también es algo que le tiran mucho a las croquetas, es que los perros son carnívoros y desde ahí ya estamos mal. El que diga que el perro es carnívoro, ya desde ahí estamos mal, porque el perro moderno se considera como un animal omnívoro, ¿okay? que depende del humano. ¿Okay? Esto también se ha visto en varios lugares de África donde perros y lobos están en el ambiente, y se ha visto que los lobos pues sí cazan sus presas, los perros tienen la opción de cazar presas y no, prefieren comer lo que le da el humano, ¿no? Entonces son estudios que se ha visto y eso está demostrado. Sí, que se parece ya tu Shih Tzu al lobo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces eso desde el punto de vista fisiológico. El perro puede asimilar y puede desdoblar esos carbohidratos complejos que están en el almidón y lo pueden aprovechar. Ahora, tanto el perro como el gato no necesitan almidones o carbohidratos en su dieta, es decir, no son esenciales, porque la glucosa, que es lo que finalmente requieren en la sangre y en el cerebro, por ejemplo, esa glucosa se puede formar en su organismo, y lo mismo pasa en el humano, a través de un proceso que se llama gluconeogénesis. Y esto es que los aminoácidos, que son esos eslabones de las proteínas, que son la parte funcional de la proteína, el organismo transforma esos aminoácidos al final de cuentas en glucosa. ¿Okay? Pero si el animal puede desdoblar ese carbohidrato y formar glucosa a partir del mismo carbohidrato, esto es mucho más eficiente. Y además, ese aminoácido, esa proteína, es la parte más costosa del alimento. Y ese aminoácido o esa parte proteica se va a volver en algún momento un elemento limitante para el perro o el gato, porque la proteína ya empieza a ser el componente del alimento que compite con la alimentación humana. Entonces, ahorita hay mucha investigación y se están buscando muchas fuentes de dónde puedo sacar yo los nutrientes, los aminoácidos, no la proteína, porque lo que yo quiero es el aminoácido. ¿Dónde está la arginina? ¿Dónde está la lisina? ¿Dónde está la taurina? ¿Dónde están esos aminoácidos esenciales? Que yo dándole esos aminoácidos esenciales, que son 10 en el perro y 11 en el gato, si yo le doy de esos 10 aminoácidos al perro, él puede formar todos los demás y puede formar todas las proteínas que necesita. El gato, si yo le doy esos 11 aminoácidos, él puede formar todas las demás aminoácidos y proteínas que necesita. Entonces, ahorita hay mucha investigación y desarrollo de ver de dónde yo puedo sacar esos aminoácidos, y los aminoácidos son 100% digeribles porque es una molécula muy pequeña, se alimenta tal cual y se absorbe tal cual. Hay que ver que sean las formas absorbibles, porque hay aminoácidos que tienen forma L y forma D. Estos son formas estructurales que pueden ser tipo espejo, por así decirlo, para no ir más rebuscado, y lo que necesitamos es la forma L, que es la que se absorbe, ¿no? Por ejemplo, las malteadas de los deportistas, ahí ves que tiene L-lisina, L-metionina, L bla bla bla, porque es la forma que se asimila, que se absorbe. Entonces, este tipo de dietas hay que ver en cuenta cuál es el nutriente que tiene. Lo que debe estar basado es en el nutriente. Y yo puedo tener una arginina, por hablar de un aminoácido, o la metionina, que puede ser más conocida, ¿no? Yo puedo tener una metionina que viene del pollo y va a ser la misma metionina que puedo encontrar en la res, va a ser la misma metionina que puedo encontrar en cualquier fuente proteica donde está esa metionina, ¿vale? Entonces, ese tipo de investigaciones ahorita hay para ver, ok, de insectos, ¿no? ¿Puedo yo sacar ese tipo de aminoácidos en un cultivo de insectos? Y eso es lo que se está viendo en un futuro. ¿De qué están hechas las croquetas? Perdón. Hay diversos tipos de premium.
Es que hay diversas fuentes Traen proteicas. proteína animal. Sí, sí, y las de gato todavía más, porque ahorita hemos hablado mucho de perro, que lleva 33,000 años de evolución, etcétera, y ya vimos que no es un perro, un lobo. El gato es diferente, porque el gato lleva apenas 60 años en que se le empezó a dar un alimento comercial o un alimento que no es la presa, porque la presa es todo, la presa no es carne, ¿no? Vemos las dietas BARF y le dan un pedazo de carne, arroz y así, pero la presa no es carne. La carne es el músculo estriado, la presa es todo. La presa tiene ahí huesos, que es fuente de calcio, fósforo, magnesio. Tiene las vísceras, donde tenemos este tipo de aminoácidos, taurina, etcétera. Es el cerebro, donde están ácidos grasos esenciales, etcétera. La presa en conjunto, ese es un alimento balanceado, ¿ok? Pero hay también estudios. En la Universidad de Gante, en Bélgica, se hizo un estudio con chitas, que yo le doy su plato con la carne, el músculo estriado y los suplementos para que sea una dieta balanceada, y otro grupo de chitas lo dejo cazar o le doy el conejo completo. Y los que tienen el conejo completo tuvieron muchos menos problemas gastrointestinales, porque el mismo pelaje la piel y el pelo del conejo funciona como un tipo de fibra que promueve la motilidad intestinal. Entonces, o sea, son muchos hay aspectos. ciertos animales que obviamente sí tienen que comer las presas así, pero el perro y el gato en este caso no necesariamente necesitan esta dieta BARF. Así es. La dieta BARF, cualquier dieta, ya sea BARF o casera, que si quieres luego hablamos de las caseras si nos da tiempo. De hecho quiero preguntarte porque hay gente que dice que, bueno, mientras no sea cruda, todo está perfecto. Entonces, dásela cocida, su BARF. Ahí ya vamos de gane. Ahí ya por lo menos vamos de gane de que no es crudo, que es, ya hablamos que el principal problema es el riesgo sanitario. Entonces, si se lo van a dar cocido, porque también hagamos un challenge, la dieta BARF, si yo hago lo mismo, pero en lugar del pollo crudo le doy el pollo cocido, no hay nada evidencia científica de que crudo sea mejor. Entonces, si le quieren cocinar ustedes por la razón que ustedes quieran, que seguro es la mejor de las intenciones, eso no nos queda duda, háganlo cocido. Entonces, de entrada ya vamos ahí con un pasito de gane. Ahora, cualquier dieta casera debe de tener un suplemento de vitaminas y minerales para gato o perro. Sí, tú no eres nutriólogo para cocinarle. Exacto. Y dependiendo cuáles sean los ingredientes que vas a utilizar tú, el nutricionista veterinario va a ver, ok, yo le voy a dar queso fresco. Entonces el nutricionista veterinario va a ver el queso fresco, cuántas kilocalorías tiene, cuáles son los aminoácidos que tiene, cuánta grasa tiene, el perfil de macronutrientes, que puede ser grasa, proteína, etcétera, y luego el perfil de micronutrientes, que ahí puede ser cuáles son los minerales que están ahí, por ejemplo, ¿no? Porque lo principal que debemos cuidar cuando hacemos un balanceo de una dieta para un perro o un gato es la relación calcio-fósforo, ¿no? Y eso creo que, no sé si sea muy sonado, pero bueno, creo que es lo más conocido, la relación calcio-fósforo. Porque si elevamos mucho el fósforo, pues tenemos que elevar el calcio también, porque deben de estar 1.1 a 1 o por ahí, a la par. Ajá. Entonces, el problema del balanceo nutricional es que esta interacción de minerales es como una telaraña. Alrededor tenemos todos los minerales, entonces si yo subo el fósforo tengo que subir el calcio, pero si subo el calcio compite con el magnesio, entonces hay que bajar el magnesio, pero si bajo el magnesio entonces el cobre, y ahí hay una relación de competencia y sinergia o que se bloquean muy, muy importante y muy enredosa. Ajá. Entonces también por eso, esta es una de las razones con las que logramos explicar de, ok, si yo agarro un ratón y lo meto a ver cuáles son los componentes de ese ratón, tal vez me sale que tiene un porcentaje de proteína del 50% o más. Entonces, ¿por qué mi alimento para gato tiene un 33% de proteína? ¿Por qué esa diferencia? Porque nosotros vamos a balancear teniendo en cuenta esos minerales. Porque la fuente proteica, que es generalmente se utilizan harinas, que la harina también ha sido muy atacada, muy satanizada, pero hacerlo harina es meramente un proceso térmico. En esa parte que dices de que atacan mucho la parte de que son químicos procesados, harinas. Subproductos lo atacan mucho también. Es marketing. Son empresas que, ok, yo tengo como primer ingrediente pollo o harina de pollo y hay otra dieta que tiene harina de subproductos de pollo. Entonces lo atacan, no, los subproductos son malos. O hay alguno que ni siquiera tiene la palabra harina, porque la regulación, hay veces donde no te obliga a poner la palabra harina y pueden poner solo pollo y no necesita harina, entonces a fuerza es harina, porque si fuera pollo fresco,
no podría yo tener ese alimento seco, que el seco es importante, es máximo 12% de humedad. Si tuviera más humedad esa croqueta, las bacterias usan esa humedad o los hongos usan esa humedad para contaminar. Por eso es un alimento seco, máximo 10%, 12% de humedad. Entonces, si yo le pongo ahí un pollo que pues, es fresco, que tiene 70% de agua, pues no, entonces las croquetas a fuerza tienen harina. Pero hay algunos que lo especifican en su lista de ingredientes. Y aquí también es un tema delicado donde el gremio veterinario y la industria de alimentos ha trabajado mucho para lograr que el tutor de perro y gato se fije en la etiqueta. Y eso es bueno, porque así podemos diferenciar tal vez de un alimento de valor o comercial de un alimento premium o super premium, donde un alimento comercial o de valor es donde en la etiqueta vas a tener, pues este tiene harina de pollo y o res y o, porque van a usar lo más barato cuando esté en el momento de producción y la fórmula no es constante. Entonces ya podemos diferenciar con eso esa situación, pero realmente la etiqueta no te dice nada del valor nutricional de ese alimento. Nosotros no tenemos, como consumidores o tutores, no tenemos forma de saber a través de la etiqueta si es un alimento nutricionalmente adecuado o no. Ni siquiera con la lista de ingredientes, ni siquiera con el análisis químico proximal, que ese análisis químico proximal es el que te dice, este tiene 20% de proteína cruda, este tiene 20% de grasa. Eso tampoco nos da un valor o información de qué tan nutritivo es el alimento. La etiqueta no nos da esa información. Entonces sí trae mucha información, sí es importante, nos puede ayudar a diferenciar de un alimento tal vez comercial o super premium, pero no nos dice si es más nutritivo uno que otro, porque lo que te comentaba, el que tiene pollo como primer ingrediente, pues puede ser que tenga la harina de pollo, pero esa harina puede ser una harina del músculo, ¿no? Que en teoría es alta digestibilidad. Cuando una harina tiene poca cantidad de cenizas, es de alto valor o alta digestibilidad. Pero si una harina de subproductos de pollo, y hablando de subproductos de pollo, que también se ataca mucho, se hace un recorte, se hace una selección, y como esos subproductos de pollo podemos tener ahí hígado, vísceras, etcétera, y yo lo hago harina, puedo tener también una muy alta digestibilidad. Okay. Entonces, ahora, pero también tenemos un alimento super premium que dice harina de subproductos de pollo y tenemos un alimento que vale 20 pesos, 20 kilos, que dice harina de subproductos de pollo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Uno hace un recorte, una selección en base a los nutrientes que yo ya sé que tienen esos subproductos y el otro agarra patas y picos, que son subproductos, lo hace harina y ahí lo tiene. Y eso no es nutritivo. Y pues lamentablemente es más barato y obviamente pues hay gente que no tiene los medios para comprarle un alimento super premium, pero sí hay muchísima diferencia en darle croquetas que casi siempre están en las veterinarias, que hablamos de Hills, Royal y ProPlan, a darle las croquetas que te encuentras en el súper o en centros más grandes o incluso, peor aún, a granel en los mercados, porque eso ya está totalmente contaminado. Pero ese tipo de personas que el bolsillo no les va a permitir darles esta super premium, ¿qué les recomiendas para cuidar su alimentación? Ok, hay que poner primero bien claro que en una pirámide de categorización de los alimentos, la base de la pirámide, lo más bajo de la pirámide, son estas dietas de valor, que son dietas que están formuladas y hechas con un fin, que es alimentar más que nutrir a ese perro o a ese gato, y son las que comentas que encuentras a granel o en tianguis así abiertas y las venden quileadas. Esas, cuando están formuladas, puede ser que estén bien formuladas, y estas dietas pueden ser mucho mejor que darle sobras de comida, y eso se llama conversión calórica. Eso es qué porcentaje de perros y gatos hoy en México comen una dieta balanceada con un fin para alimentarlos o nutrirlos, a diferencia de sobras de comida. Y hoy la conversión calórica en México todavía es muy baja. Todavía en gatos es un poquito más arriba los que comen dieta balanceada, pero en perros todavía hay muchos perros que son alimentados con sobra de comida. Entonces, incluso esas dietas pueden llegar a ser, no siempre, pero pueden llegar a ser mejores que sobras de comida. Hay que tener en cuenta que si está ahí expuesto al ambiente y está ahí, claro, pues puede ser que ese alimento esté totalmente rancio, las grasas van a estar rancias, vitaminas que son liposolubles, es decir, vitaminas que están en la grasa se pierden, los ácidos grasos esenciales son ácidos grasos que tienen que comer los perros sí o sí porque no los pueden formar a partir de otros ácidos grasos, también se pueden perder, entonces puede haber ahí deficiencias, ¿no?
Luego esa es la base de nuestra pirámide. El siguiente peldaño o escalón de la pirámide son las dietas comerciales. Son las que encontramos en los supermercados. Esas dietas lo que van a hacer es alimentar a ese perro, ese gato. Ese gato que está sano, lo van a mantener sano. Esas dietas hay marcas muy reconocidas que tienen su nicho super premium y tienen sus marcas para abarcar este nicho. Hay una mercadotecnia increíble. Exacto. Exacto. Ahí donde se basan mucho es pelean el precio, porque ahí es donde el precio es el gran competidor. Y también, pues, lo que decías, el marketing, ¿no? ¿Qué tan accesible es? Si lo encuentras en Oxxo o no, etcétera. Pero esas dietas ya tienen, incluso estas dietas de grandes marcas, porque tú mencionaste ProPlan, mencionaste Royal Canin. Royal Canin pertenece a Mars, ProPlan pertenece a Nestlé. Tanto Nestlé como Mars tienen marcas para esos nichos, que son marcas más baratas, pero que también están hechas con estándares de calidad y que tienen una cierta investigación al respecto sobre los nutrientes que hay ahí, que sabemos que son limitados para que el perro que está bien se mantenga bien. Yo uso Hill's. ¿Ok? Hill's es de Colgate Palmolive, que yo sepa no tienen un alimento para ese nicho. Solo tienen Hill's, que es la Super Premium. Entonces ese nicho de las dietas comerciales es mejor que el de valor, es bueno a secas. Luego tenemos las dietas premium. Esas dietas premium, y antes de continuar, esta clasificación no está regulada por nadie. Yo mañana puedo sacar mi alimento Armin Frejov y en la etiqueta ponerles ultra mega hiper premium y nadie me dice nada porque eso no está regulado. ¿Okay? Entonces hay ciertas características que te dicen esta es premium, esta no, pero no porque el empaque diga premium o super premium lo es. El precio sí te puede ayudar más o menos a saber, pero también hay algunos que ni siquiera deberían estar en ese precio y lo ponen, pero bueno. Entonces, antes de seguir con ahora las premium, estas premium ya son dietas que utilizan nutrientes que tienen una función especial y estos nutrientes se llaman nutracéuticos. Son nutrientes que si no están en la dieta no pasa nada, pero que si yo los adiciono puedo brindar algún beneficio. Hablamos de tal vez Vitaminas. Las vitaminas tienen que estar ahí. Pueden ser algunos omegas especiales como el EPA, DHA, que son omegas 3, que esos omegas 3 a mayores proporciones nos ayudan en ciertos padecimientos o nos ayudan, por ejemplo, los cachorros necesitan más cantidad de DHA para el desarrollo del sistema nervioso central, etc. Entonces, estos nutrientes funcionales ya van a estar presentes en esas dietas premium. Y las fórmulas pueden ser fijas, es decir, no van a tener IO. Y luego están las super premium, que las super premium es así, van a estar formuladas para un caso específico. Entonces, si es un perro chico de talla, o un perro de talla chica adulto o senior, pues vamos a tener esos nutrientes específicos, ¿no? En perros senior necesitamos muchos nutrientes para intentar retrasar los efectos del envejecimiento o combatir esos cambios fisiológicos, cambios normales que son por la edad. Entonces, este tipo de dietas son las dietas super premium, que también muchas de ellas también ya tienen dietas veterinarias, que es cuando un perro o gato tiene un problema cardíaco, renal, hepático, alérgico, dermatológico, etcétera, todo eso, ¿no? Que eso también, pues hablando otra vez de dietas BARF, hay muchos de, sirve para dietas urinarias y eso, nada de información científica respalda esas dietas para este tipo de padecimientos, incluso los exacerba. Los perjudica muchísimo. Y si el bolsillo no te permite dar una dieta super premium, ahí hay que darle lo mejor que se puede para lo que nos alcanza, pero sí quiero recalcar que tener perro y gato es un lujo, no es una necesidad. Entonces, si vas a tener un perro o un gato, necesitas estar consciente de que te va a costar. Exacto, te va a costar en su alimento, te va a costar en su salud, el veterinario, etcétera. Entonces sí es algo que hay que tener en cuenta. Ahí andan en el carro, las vacaciones, pero le quieren dar el del Oxxo, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces es una vida, es una gran responsabilidad y pues sí, hay veterinarios que no concuerdan con esa posición de que las mascotas son un lujo, pero en lo personal yo sí creo que las mascotas es un lujo. Son parte de la familia. Exacto. Y realmente desafortunadamente hay muchas personas que luego lucran con tener albergues, y le piden dinero. Entonces, esto lo hemos visto en la industria de alimentos, que trabajamos luego con algún albergue u otro y nos damos luego cuenta de que realmente pues no tienen las condiciones adecuadas. Y me cuelgo de ahí para sacar mi comercial. Exacto. Hijo. ¿No? Entonces, oye, y esa parte de, bueno, a lo mejor no tengo la economía para comprarlas, pero le doy algo cocido, sin condimento. aquí también
posible. Es ambiguo, porque una dieta balanceada del súper es mucho más barato que yo cocinarle a ese perro y dándole lo que necesita. Claro. ¿No? Y este es un estudio que se hizo con dieta super premium. Yo, haciéndole su dieta al perro, dándole todos los nutrientes que requiere, es más costoso a una dieta super premium. Entonces, ¿por qué no aprovechar los millones y millones que se invierten para que lo tengas ya ahí? ¿No? Invierte. Entonces, si no hay mucho dinero... Además, en esos costales de las más comerciales, te gastas 3 vasos por sentada, en cambio en la Super Premium puede ser un cuarto de taza, entonces eso de que es caro puede ser un mito también. Sí, de hecho ha habido campañas publicitarias de las marcas Super Premium de, mira, una ración para tu perro de 15 kilos te cuesta lo que un café de Starbucks, ¿no? Sabemos que las dietas Super Premium pues te van a comparar con Starbucks, no te van a comparar con tal vez una Coca del Oxxo. Ajá, exacto, ¿no? Pero realmente la ración no es tan cara si lo haces por ración. Tal vez al momento del desembolso sí, pero es un bulto que te va a durar un mes, 2 veces. O 3. 3 máximo, porque ya hablamos que una vez que lo abres, ese oxígeno empieza a enranciar el alimento. El empaque resellable es importantísimo y no vaciarlos al contenedor que tenemos en la cocina, ¿verdad? Si tienen un contenedor, metan el bulto completo al contenedor, porque al momento de vaciarlo o de decantar el alimento, ahí empieza el contacto con el oxígeno y se empieza a enranciar todo. Más que las bacterias es el oxígeno y empieza a enranciar las grasas, porque las bacterias hay riesgo cuando el alimento se humidifica. Y esto más también con los hongos, que se puede hongar y las bacterias pueden crecer. Pero el alimento seco, las croquetas, es difícil que se contaminen con bacterias. Ok. Y en esta parte de los mitos que hay alrededor de que es que les dan cáncer, es que ya no es lo natural, es que volvamos a lo natural como nosotros, como los humanos, porque lo haces con la mejor intención, ¿tú qué le dices a esa gente? Sí, ahí una vez más, así como hay palabras que satanizan, hay otras palabras que enaltecen mucho y una de ellas es natural. Porque realmente, ¿qué es natural? ¿No? Porque no está regulado en el empaque. Yo le puedo poner a mi empaque de mi dieta Armin Frejo Ultra Mega Hiper Premium, le puedo poner natural, orgánico, holístico, y aquí en México no está regulado de nada. En Estados Unidos, natural y orgánico sí está regulado, ¿no? Entonces, para ser natural, ¿qué es natural? Que no tenga cambios importantes en sus procesos, que no tenga un proceso químico, por ejemplo, etcétera. Entonces ahí ya quitamos, por ejemplo, si yo veo que la fuente proteica que estoy utilizando le falta un aminoácido esencial, pues yo ya no se lo puedo adicionar, porque ese aminoácido que se genera en laboratorios, que son los que utilizan los deportistas en malteadas, que son el aminoácido tal cual, pues no lo puedo adicionar porque ese no es natural, ¿no? Entonces, ¿qué es natural? Que no haya sufrido esa transformación, pero hay también aquí cosas ambiguas, porque a todas las dietas de perro y gato se les tiene que adicionar las vitaminas. Entonces, las vitaminas, ese acto de adicionar vitaminas no es natural. ¿Pero por qué se tiene que adicionar? Porque muchas vitaminas son termolábiles, se pierden en el proceso térmico de hacer las croquetas. Y esta parte de decir, bueno, es que como a nosotros los alimentos procesados nos da cáncer, nos da esto, nos da lo otro, es distinto. Nosotros no somos perros, no somos gatos. El sistema digestivo es totalmente diferente. Y si de verdad los queremos, tenemos que informarnos, o sea, tenemos que acercarnos a gente que sepa y no nada más que te esté queriendo vender una marca o porque de verdad lo crea desde la ignorancia, sino que se basen en evidencia científica, ¿no? Es correcto. Ahí sí ha habido casos donde hay sustancias o situaciones que llegan a ser nocivos para perros y gatos, pero estos son por contaminaciones, ¿no? Pero lo que se pone en los alimentos balanceados, en las croquetas, eso está estudiado que no le va a causar ningún problema a esos perros y gatos, ¿no? Entonces, si hay más cáncer, ya hablamos por qué. Viven más y son obesos, y la obesidad es una causa de cáncer. Y hasta otras cosas, a lo mejor vive con un fumador, ¿no? Por ejemplo. También. Oye, y en esta moda de los etólogos, desde ahí quererlo abordar igual con esta parte positiva hacia los animales, de que es lo natural, es lo mejor y que es parte de dejarlos ser animales, el comer así. Uh-huh. Ahí
Yo digo zapatero a su zapato. El etólogo es una persona que debe de ser médico veterinario de profesión y aparte haberse especializado de alguna u otra forma en comportamiento animal, ya sea etólogo de perro o de gato. Entonces no existen etólogos que no son veterinarios, eso de entrada. Ajá. Entonces ahí hay cursitos de, sí, yo hice mi certificado de comportamiento animal o yo hice mi certificado para formular dietas de perros y gatos. Nena. ¿Cuáles son las credenciales? El único que puede hablar de nutrición animal es un veterinario. El único que puede ser etólogo es un veterinario, ¿ok? Entrando por ahí. Ahora, el etólogo veterinario te va a ayudar en cuestiones de comportamiento animal, ¿no? Él no te va a decir o ella no te va a decir cámbiale el alimento. Te puede decir, pues utiliza un rompecabezas para que se tarde más tiempo, utiliza un plato ralentizador para que se tarde más tiempo en comer su alimento. Y eso sí puede tener algún efecto en la conducta de ese perro, ¿no? Pero no, cambiar la dieta, ellos no tendrían por qué hacerlo, ¿no? Entonces, si un etólogo les dice, cámbiale de dieta, pues hay que preguntarle al nutricionista veterinario por qué y si está bien. No va de la mano con su conducta, sí, la conducta positiva. Puede ser. Hay perros que ahorita les estamos facilitando demasiado darles el alimento. Ya no tienen que gastar energía y tiempo en estar cazando, ¿no? Porque el perro, a diferencia del gato, que el gato es excelente cazando, pues el gato cuando tiene hambre caza y tiene un porcentaje de éxito muy grande y caza y listo. Pero el perro no. El perro, por eso también hay otras situaciones fisiológicas. Pero al perro, como le facilitamos mucho, sí hay situaciones donde el etólogo puede intervenir. De, por ejemplo, pues mira, este plato o hay puzzles, hay rompecabezas de diferentes complejidades, de órale, ponle ahí el alimento y que juegue, y que se entretenga. Y eso que gaste energía. O ponle una de estas pelotitas que tiene un laberinto adentro con una croquetita y que después de ciertos movimientos sale y la recompensa. Eso lo puede hacer el etólogo, eso es muy válido. Desde ahí, no desde la composición. Decir que la composición es lo que le ayuda a él a estar sano. Exacto, desde la composición no debería. Ok. ¿Qué otro mito por ahí te dicen todo el tiempo que quisieras desmentir? Bueno, hay muchos realmente, pero retomando un poquito de lo que estábamos hablando de lo natural, orgánico, holístico, hay mucho de la palabra holístico, todos estas granos, dietas, ¿no? Ahorita hablamos de las grain free si quieres también. La parte holística viene del todo, ¿no? Como la medicina holística, mente, cuerpo y alma. Entonces, un alimento holístico, cualquiera, tú mencionaste una marca Hills, podría, si quisiera, poner en sus empaques holístico, porque por definición lo sería. ¿Por qué no lo ponen? Porque lo que hacen estas grandes marcas es para el perro y el gato, no lo hacen para el tutor. Entonces, al perro y al gato le vale si es holístico o no, pero podrían hacerlo, ¿sabes? Entonces, hay marcas que aprovechan estos nichos de mercado, porque es lo que es, y le ponen, es natural, es orgánico, es holístico. Y la parte de orgánico, te dije, sí está regulada en Estados Unidos. Para tener el sello de la USDA, del Departamento de Estados Unidos de Agricultura, tienen que demostrar que más de, creo que el 70 o 80% de sus ingredientes son de origen orgánico. Si no, no le pueden poner en el empaque orgánico, solo pueden enlistar los ingredientes como chícharo orgánico, pollo orgánico, así, ¿no? Entonces, natural y orgánico en Estados Unidos sí está regulado. Aquí en México no. Entonces, en la alimentación para los animales rige muchísimo la ética. Sí. Y también algo que en el gremio que nos dedicamos a nutrición siempre recomendamos es, si un alimento suena demasiado bien, tengan cuidado. O todos los que te digan grado humano, aléjate, porque eso... O sea, grado humano no te dice nada. Solo están usando ese tipo de palabras y mercadotecnia para atraerte. Porque se escucha muy bien y grado humano, cualquier croqueta de estas marcas que hablaste, las puedes agarrar y comértelas y van a ser inocuas. Te las puedes comer. Tal vez no están ricas, ¿no? Huelen muy bien. Si tú abres una latita de estas marcas, huele delicioso. Y cuando la pruebas es como medio insípido, porque realmente el sabor no es lo característico. Son los aromas, texturas, eso sí. Ok. Y estas que te dicen, no, esta no tiene granos, cómpramela. Ahora, sobre grain free, este tipo de dietas hay que como tutor preguntar, entonces, ¿qué sí tiene? Porque me estás diciendo qué es lo que no tiene, pero a mí me vale qué es lo que no tiene. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene? Entonces, intentar vender algo por lo que no tiene, ahí ya es un signo de alarma para decir, no tiene eso,
dime que sí tiene. Entonces, cuando un alimento es libre de granos, lo que se busca muchas veces es intentar otra vez caer en un nicho de mercado donde los granos han sido muy satanizados y porque se utilizan en la alimentación de perros y gatos. Y hay mitos de los granos son un elemento de relleno porque son baratos, ¿no? Entonces le ponen el relleno y no. Los granos se utilizan, ya te comenté, es la fuente principal de carbohidratos para hacer la textura de las croquetas. Ahora, ¿qué pasa con los granos? Los granos, el grano completo, es una gran fuente de muchos nutrientes, de proteínas, de aminoácidos, de ácidos grasos como el linoleico, muchos nutrientes que requieren el perro y el gato. Y ya hablamos que los carbohidratos, el perro está demostrado que los puede digerir, los puede aprovechar. El gato, ahí no hay un estudio como tal que diga, el gato puede aprovechar los carbohidratos, pero los carbohidratos que son cocidos, el gato se están haciendo ahorita estudios y se está demostrando que los puede asimilar tan bien como el perro. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hay dietas grain free? Por nicho de mercado. Ahora, si tú sacas esos granos, los tienes que sustituir con otro tipo de ingredientes, que generalmente se sustituye con legumbres, con chícharo, habas, etcétera, ¿no? Entonces, esta sustitución no representa realmente ningún beneficio nutricional e incluso puede ser que estas legumbres o este tipo de sustitutos que utilizamos en lugar de granos no tengan un perfil de nutrientes tan adecuado. Entonces, realmente tener un grain free, pues no es como de, pues es que soy bueno porque no tengo granos, mejor dime que eres bueno por lo que sí tienes. Sí, muchas veces incluso les caen peor, entonces no nos dejemos llevar por eso. Y ahorita mencionabas a los gatos, también hemos visto que con este tipo de dietas comerciales que encontramos en todos lados, cada vez padecen más de los riñones, de temas urinarios, entonces con ellos hay que tener mucho más cuidado. Yo les recomiendo acercarse a su veterinario e incluso cambiar de veterinario 2 o 3 veces hasta que te sientas seguro y que tenga evidencia científica que lo respalde y sobre todo que no esté patrocinando nada, como ahorita tú y yo que estamos simplemente platicando desde la experiencia y desde el conocimiento, ¿no? Por último, preguntarte, ¿qué opinas, perros veganos? Ahí ha habido varias dietas. El perro, podríamos eventualmente darle una dieta vegana, podríamos, pero una vez más, tiene que ser una dieta formulada por un veterinario especialista en nutrición, un nutricionista. Se puede, en perros se puede. Pero no se vale que porque tú eres vegano, entonces ahora yo le doy puras cosas veganas porque no, hay tiene límites. tiene que ser balanceado por un veterinario nutricionista. Se puede llegar al perfil de nutrientes que requiere el perro a base de una dieta vegana, sí se puede. De hecho, en Canadá y así existen marcas super premium que tienen sus dietas para perro veganas. Existe, se puede hacer. Es difícil, pero si es un tutor comprometido, se puede intentar. El problema también que hay varios estudios que mencionan que los tutores empiezan muy convencidos y sí, yo le voy a cocinar a mi perro y aquí viene tu dieta y dice, pues le tienes que dar aceite de linaza y queso fresco. Ay, chin, solo había de oliva, le pongo oliva en lugar de linaza. No hay queso fresco, le voy a poner Oaxaca. Ahí ya se desbalanceó todo, ¿okay? Y es realmente sensible. Debemos de seguir los ingredientes al pie de la letra y debemos de seguir las cantidades al pie de la letra. Y también la forma de cocinar, cómo lo van a cocinar, ya mencionamos que también es importante, porque si yo cocino de más o cocino de menos, puede haber un problema u otro. Alteramos todo. Entonces, esos estudios que te menciono, que los tutores empiezan muy ávidos, muy convencidos de lo van a hacer, pero al final de cuentas terminan haciendo un relajo y el perro o el gato la sufren, ¿no? Y esto de vegano, hablamos de perro, pero en gato eso sí es estrictamente prohibido hacerlo en gatos. Okay. Esta es tu oportunidad de regañarnos a todos los tutores. Dinos, por favor, como veterinario, ¿qué mensaje quieres que se lleven los que nos escucharon hoy? Por favor, busquen las credenciales de quien les está diciendo las cosas. No crean todo lo que ven en internet. Los influencers son una gran herramienta, pero vean influencers que se acercan a estas grandes marcas, vean influencers que aunque les cuesta que les tiren hate de ya te vendiste, no, simplemente están buscando la información, están buscando realmente dónde está la información, dónde se crea la información y no solamente haciendo una investigación en YouTube o en Google de 2 horas, ya se creen eso, ¿no? Entonces vean las referencias, vean las credenciales. Solamente los veterinarios pueden hablar de nutrición, nadie más está certificado para hablar de nutrición. Acérquense a su veterinario.
y el bienestar está en todos los aspectos al decidir tener un animalito. Así es. ¿No? No nos dejemos llevar por lo fácil, por lo económico, por lo de moda, por lo que le funciona a mi vecina, por como yo, pues porque desde mi mejor interés de que estén bien, pues vamos a probar esto sin asesorarnos. Y bueno, si conoces personas que todavía tengan dudas, que están indecisos o que le continúan dando este tipo de dietas que no son tan saludables, por favor compártele este episodio, que se peleen con nosotros en los comentarios. Voy a dejar a Armin ahí a la guerra para todo lo que necesiten, y si hay muchas dudas, pues hacemos una segunda parte. ¿Te gustaría para resolverlas? Con gusto, claro que sí. También nos pueden encontrar en petparent.com.mx. Importantísimo también, eso lo quería dejar al final, porque sí te quiero reconocer muchísimo, Armin, que además de pues dedicarte a la salud de los animales, elegir esta profesión, pues desde la raíz profunda de su bienestar, buscas la manera y los micrófonos de estar informando y concientizando, y ahí creaste Pet Parent. Entonces, platícanos rápidamente para qué nos sirve y cómo podemos encontrarte. Pet Parent nació justamente de toda la desinformación que hay en internet. Ahorita puede ser muy abrumador saber cuál es el mejor alimento o qué pasa con las vacunas. Toda esa información que hay mucha, y también no solo información correcta, sino lo dije, mucha desinformación. En Pet Parent lo que hacemos es que toda la información, pero que es avalada, información que es creada por especialistas en cada uno de sus temas, el equipo de Pet Parent lo junta, lo recopila y lo pone en un lenguaje que cualquier persona sin formación médica lo puede entender, y está ahí, en ese centro de conocimiento de Pet Parent, que es la página web petparent.com.mx o nuestras redes sociales. Excelente. Si tienen dudas puntuales o alguna información por ahí que tienen todavía que aclarar más a detalle, escríbanle a Armin y vamos a estar pendientes de lo que necesiten para si hay que hacer una segunda parte. Esta parte de la alimentación es fundamental en el bienestar animal, y ya saben que nosotros seguiremos compartiendo toda esta información y mucha más. Muchas gracias por haber venido, Armin. Gracias por la invitación, me la pasé muy bien. Qué bueno, nos vemos la próxima, ¿te parece? Perfecto. Gracias, bye.